del valor de R, ¿sí? Justamente con el objetivo de tenerlo más claro, ¿no es cierto? Ustedes saben que este valor es importantísimo para la determinación de los espectros inelásticos, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? Y que justamente tener un valor demasiado elevado, pues hace de que en realidad se juegue hasta cierto punto con la estabilidad de la estructura, ¿sí? Entonces, miren, tengo yo aquí un estudio que inició en el año 80 en la Universidad de Berkeley, ¿sí? El objetivo de determinar o calcular de alguna manera el valor de R, ¿sí? Entonces, se propone esta siguiente ecuación. Se propone esta siguiente ecuación para el cálculo de R. En este caso, R mu corresponde a un factor de resistencia por ductilidad, es decir, depende de la ductilidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Depende de la ductilidad. La ductilidad se la determina en sistemas de un grado de libertad, ¿sí? Tengo aquí R omega, que corresponde al factor de sobreresistencia. Entonces, R también depende de la sobreresistencia. Y R seda, ¿sí? Corresponde a un factor R por amortiguamiento. Es decir, miren, para calcular R se tendría que determinar la ductilidad, ¿sí? La sobreresistencia, y aquí se propone también el amortiguamiento, ¿sí? De los resultados, estudio experimental que se determinaron en este estudio que inició en el año 80, se determina valores de R entre 4.5 y 6, ¿sí? Entre 4.5 y 6, ¿sí? Luego, miren, ya en el 95, ¿sí? El ATC, otro estándar americano, ¿sí? Propone la siguiente ecuación, que en realidad es similar a la de 1980, propuesta en Berkeley, solo que cambia aquí, en vez del factor por amortiguamiento, utiliza el factor RR, ¿sí? ¿Qué es este RR? Simplemente el factor de redundancia, ¿sí? Factor de redundancia. ¿Y qué indica este factor de redundancia? Pues simplemente la eficiencia de los elementos estructurales para transmitir cargas en el rango no lineal. Eficiencia de los elementos estructurales para transmitir carga en el rango no lineal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues en realidad la capacidad que tiene la estructura, hablando del RR, la capacidad que tiene la estructura para redistribuir carga. ¿Sí? Entonces, miren, podemos tener nosotros un sistema cualquiera, ¿sí? Un sistema cualquiera, el cual va a ser cargado, ¿no es cierto? Por cualquier carga vertical o horizontal, ¿sí? Y tenemos que ciertos elementos van a tener un agotamiento inicial, ¿sí? Los primeros que se van a agotar. Pero de ahí también van a haber elementos que no van a recibir la misma intensidad de solicitación. Entonces, si yo estoy con elementos que están agotándose, ¿cómo esto se redistribuye al resto de elementos? ¿Sí? ¿Cómo se redistribuye al resto de elementos? Eso es lo que trata de medir este RR. Entonces, vamos rápidamente. Bueno, también hay algunas otras, más bien diría otras propuestas, otros modelos, donde siguen manteniendo el R por amortiguamiento y se combina las expresiones que aquí están presentadas. Sí, pero en realidad lo que se ha profundizado aquí hablando en nuestro país es en función del ATC del 95, es decir, calcular el R en función de la ductilidad, redundancia, sería sobre resistencia y redundancia. ¿Sí? Entonces, rápidamente vamos a ver la definición de cada uno de estos parámetros y cómo tendría que determinarse. Entonces, factor de reducción por ductilidad, R mu. Factor de reducción por ductilidad, R mu. ¿Sí? Entonces, miren, se han realizado estudios, investigaciones respecto a este parámetro, ¿sí? Y se llega a establecer las siguientes expresiones. Tengo aquí que R mu es igual a Fe sobre Fy, ¿sí? Fe corresponde a la máxima fuerza elástica, ¿sí? Máxima fuerza elástica, ¿sí? Y Fy, la máxima fuerza inelástica. Entonces aquí
estamos hablando dentro del campo elástico, podría ser un cortante basal elástico, y acá ya un cortante basal inelástico, ¿sí? Es decir, cuando la estructura ya empieza a dañarse. Entonces, hay que determinar estos parámetros para determinar este RMU, este factor de reducción por ductilidad. Claro, esto se tendría que determinar con procedimientos no lineales, ¿no es cierto? Para determinar la variación de la rigidez en función del daño. Y ahí determinar estos valores últimos, ¿sí? Por otra parte, también se tiene que el desplazamiento máximo inelástico, ¿sí? Desplazamiento máximo inelástico en un sistema de un grado de libertad, desplazamiento máximo inelástico en un sistema de un grado de libertad, ¿sí? Se determina con esta expresión, ¿sí? Delta I igual a mu sobre R mu delta E, ¿sí? Mu, la demanda de ductilidad. Delta E es el desplazamiento máximo elástico en un sistema de un grado de libertad, ¿sí? Y a partir de esto se puede determinar también estas otras expresiones. R mu igual a mu sobre Cu y Cu delta I sobre delta E, ¿sí? Entonces aquí aparece un coeficiente de ductilidad, ¿sí? Coeficiente de ductilidad. Entonces, de esta forma se determina el R mu. Y ustedes van a ver que en realidad para determinar estos parámetros, pues se tiene que recurrir a procedimientos no lineales. De hecho, uno de los resultados al realizar cualquiera de los procedimientos no lineales es la determinación del valor de R. ¿Con qué R se está trabajando? ¿Sí? Uno es el R que nosotros asumimos en el cálculo elástico y otro va a ser el R, sí, el R que en realidad está trabajando en la estructura o en realidad va a trabajar en la estructura. Cuando obviamente ocurra el evento de diseño con el cual se está considerando. ¿Sí? Tenemos el factor de reducción de sobreresistencia, R omega. Factor de reducción de sobreresistencia. Entonces, miren aquí el nombre es bastante explícito también. Hablamos de la sobreresistencia que debe tener la estructura, ¿sí? Entonces, miren, tenemos que R omega BU sobre BD. Entonces, es la relación entre el cortante basal último, que es capaz de soportar la estructura, con relación al cortante de diseño. ¿Sí? Cortante basal último respecto al cortante basal de diseño. ¿Sí? Entonces, estos parámetros, como les menciono, pues se los determina a partir de procedimientos no lineales. ¿Sí? Hablamos de análisis dinámico no lineal estático, pushover, curvas de capacidad, lo que se pueda determinar, pero no linealmente. ¿Sí? En el campo inelástico. Ahora, hablamos de que una estructura bien diseñada, ¿sí? Bien diseñada, este factor, ¿sí? Debe ser mayor que 1, ¿sí? Debe ser mayor que 1 en una estructura bien diseñada. Debido a que cuando nosotros hablamos del diseño, ¿sí? Del diseño, y yo diría también que en la etapa de rigidez, ¿sí? Ustedes saben que nosotros podemos determinar secciones teóricas, ¿sí? Secciones teóricas. Pero en realidad, pues, pensando ya en el tema constructivo, ¿sí? Pensando en el tema constructivo, pues se redondean las secciones, ¿no es cierto? Se redondean las secciones. Entonces hablamos de secciones enteras, hablamos de múltiplos de 5, incluso a veces múltiplos de 10, ¿sí? Por facilidad constructiva, como les digo. Entonces puede ser una sección teórica que en realidad se requiere, digamos, 23 centímetros de base y nosotros ponemos 25, a veces hasta 30, ¿sí? Entonces, ahí estamos proporcionando sobreresistencia a la estructura. Otra forma también de proporcionar sobreresistencia, cuando en el diseño pues se selecciona las armaduras de refuerzo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, nuevamente, ahí determinamos un valor teórico en centímetros cuadrados o en cualquier unidades, y luego esto hay que transformar a varillas comerciales, y siempre nos han enseñado que tenemos que redondear al superior, ¿sí?
Siempre hay que poner más, ¿no es cierto? Ojo, no hay que poner menos. Entonces, miren, ahí también estamos proporcionando sobreresistencia. Otro caso de sobreresistencia, sí, se habla cuando en pórticos, miren como ustedes veíamos en estructuras 3, sí, los pórticos que tienen paredes de mampostería llena. ¿Sí? ¿Se acuerdan que modelábamos mediante un puntal equivalente? ¿Sí? Y se podía calcular la rigidez. Claro, este puntal equivalente, si bien es cierto, se trata de un material de menos rigidez, como es la mampostería, pero, pero contribuye a la rigidez global, en este caso del pórtico y luego de la estructura espacial, hablando del edificio. ¿Sí? Entonces ahí también se consideraría sobre resistencia, porque en realidad no se suele modelar la mampostería, ¿sí? En el análisis sísmico de estructuras. Se considera únicamente como peso vertical, no contribuye a rigidez lateral, pero sí contribuye. Ahora, aquí hay un temita también, ¿no es cierto? Sí, respecto a que estas paredes actúan como muros y nosotros modelamos como diagonales. ¿Sí? Se proporciona mayor rigidez a los pórticos. Se proporciona mayor rigidez a los pórticos. ¿Sí? Pero recuerden ustedes que cuando estamos analizando espacialmente, esta rigidez pues tiene que ser distribuida de forma simétrica. Caso contrario, se puede tener problemas de torsión, ¿cierto? Y que en realidad es súper complicado el tema de torsión. Entonces, como que hay que hacer algún análisis adicional. Se han hecho algunos estudios respecto a esto, compañeros de ustedes de semestres pasados, como trabajos de titulación, chequeando la influencia de la mampostería. Y en plantas irregulares y con distribución arquitectónica, obviamente irregular, ya no tiene que seguir ningún tema de simetría, ¿sí? Y cuando se tiene pórticos llenos, pues asimétricos, en realidad más bien, en vez de proporcionar sobre resistencia, lo que hace es proporcionar torsión, que es justamente un problema, ¿sí? Pero, como conclusión, nosotros decimos que en estructuras bien diseñadas, este factor R omega siempre va a ser mayor que 1, es decir, el cortante último va a ser siempre mayor que el cortante de diseño, ¿sí? Es decir, yo voy a hablar de un cortante de diseño, pero la estructura en realidad va a tener una capacidad superior por todo lo que les menciono. ¿Estamos? ¿Sí? Y finalmente tenemos el factor de reducción por redundancia, lo que les decía, RR mide la capacidad que tiene la estructura de incursionar en el rango no lineal. ¿Sí? Ya les había mencionado. Y dicho de otra forma, también el hecho de que la estructura tiene que tener capacidad de redistribuir las cargas en los elementos con mayor solicitación a los elementos con menor solicitación. Es decir, una redistribución, ¿no es cierto?, en toda la estructura espacial. ¿Sí? Es la relación entre el cortante último respecto al cortante basal cuando se forma la primera rótula plástica. Es decir, en el inicio del comportamiento no lineal, ¿sí? En el inicio del comportamiento no lineal, ¿sí? Entonces, aquí también decimos nosotros, más bien esto es un poco más lógico, no más lógico, sino que, o sea, siempre va a tener esta propiedad, que RR siempre será mayor que 1, siempre será mayor que 1, ¿sí? Por más estructura mal diseñada, ¿sí? Por más estructura con deficiencias, esta siempre va a tener la capacidad de formar por lo menos una rótula plástica, ¿sí? Siempre va a tener la capacidad de formar por lo menos una rótula plástica, ¿sí? Por eso ponemos aquí, miren, B1, BU igual a B1, BU igual a B1, ¿sí? Entonces, miren, hablamos de algún caso extremo, ¿no es cierto? Algo que esté súper mal hecho, siempre va a tener la capacidad de formar por lo menos una rótula plástica, ¿sí? Pero claro, no es que me quedo con ello, ¿no es cierto? La idea es, pues, que la estructura tenga capacidad de la redistribución, ¿no es cierto? Es decir, si se forma una rótula plástica en una conexión, pues no es que ahí ya se produzca el colapso, sino tienen que seguirse formando rótulas plásticas en todas las conexiones posibles de la estructura, ¿sí?
Entonces, claro, mientras más secciones tengan para rotularse, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Pues se va a disipar mayor energía del evento sísmico y de esa forma se va a garantizar el no colapso, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, habíamos hablado algo con ustedes también ya en estructuras 3 y ahora. Pues en realidad una de las recomendaciones pues aquí es tener una mayor cantidad de elementos estructurales, mayor cantidad de ejes estructurales, porque ahí yo estoy dando mayores conexiones y si yo digo que en las conexiones se presentan las rótulas plásticas, las articulaciones plásticas, sí, pues voy a tener una mayor cantidad de secciones donde se van a rotular. Sí, es bastante lógico, ¿no es cierto? Vamos a tener muchas secciones, ¿sí? Que van a rotularse porque tengo una gran cantidad. No va a ser lo mismo, digamos, una sección rectangular, ¿sí? Yo tengo tres ejes en el un sentido, ¿sí? Y tres ejes en el otro sentido, depende de las dimensiones, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, ¿qué tal si tengo cuatro ejes o le pongo cinco ejes? Sí, muchas veces es verdad, arquitectónicamente. Sí, arquitectónicamente, pues las columnas estorban. Y por eso ustedes deben haber visto, pues los arquitectos tratan de tener la menor cantidad de ejes, ¿sí? La menor cantidad de ejes, porque ahí tienen mucho más espacio para la distribución arquitectónica, ¿no es cierto? ¿Sí? Y a veces se llegan a luces. Suelen los arquitectos, ¿sí? En proyectos de hormigón armado, trabajar con luces, separación entre columnas de 7 metros a veces, 7,50. ¿Sí? Entonces, miren, digamos, en un edificio eh, eh, de lado tendría más o menos 7,14, digamos, unos 15 metros, ¿sí? 15 metros. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues ponen tres ejes, ¿no? ¿Sí? Espérenme, si más bien les dibujo porque no sé si me están siguiendo. ¿Sí? Miren, aquí a esto me refiero. ¿Sí? Digamos que yo tengo una planta, ¿no es cierto? Cualquiera. ¿Ya? Sí, y como les digo, las columnas siempre estorban, eso es siempre ya sabemos, ¿no es cierto? Siempre estorban. Entonces, digamos, aquí tenemos, solo por poner un ejemplo, ¿no es cierto? Tal vez 15 metros, ¿ya? Pues, ¿qué hace el arquitecto? Pone una columna aquí, pone una columna aquí y pone una columna aquí. Entonces, aquí viene el eje, ¿no es cierto? El eje estructural, ¿sí? Y bueno, para acá algo similar suele pasar, ¿no es cierto? Ya. Ahora solo nos concentremos en esto más que suficiente para entender esta parte. ¿Sí? Entonces tiene esa distribución y le da, como les menciono, ¿sí? Mayores espacios para el tema arquitectónico. Y está bien, pues cada uno, en este caso, cada área, pues necesita un espacio para el desarrollo del proyecto, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí, si nosotros analizamos en este sentido, vamos a tener tres conexiones, ¿no es cierto? ¿Sí? Tres conexiones. Y obviamente aquí, en el sentido X, pues voy a tener la zona de aquí que puede rotularse, lo que está con rojo puede rotularse acá, puede rotularse acá y puede rotularse acá. Son analizando ese eje, ¿no es cierto? Mire, tengo ahí cuatro posibles secciones para que se formen rótulos, ¿sí? Solo analizando eso. Ahora, yo digo, ¿no es cierto? Sí, disminuyamos el 7,50, ¿no es cierto? Porque me parece que está mucho, el peralte de la viga va a salir bastante alto, la columna va a ser mucho más grande, ¿sí? Y sobre todo me acuerdo de esto, ¿no es cierto? Sí, miren, una solución adecuada sería ahí un eje, ¿no es cierto? Un eje, ¿sí? Y tener esta distribución, ¿sí? Bueno, aquí implicaría tener una columna y aquí tener otra columna. ¿Sí? Entonces,
ahora nuevamente, ¿sí? Con color, este color de acá. Miren, voy a tener 1, 2, 3, ¿sí? 4, 5, 6. ¿Sí? Acá también sería, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, incremento las zonas de conexión, ¿sí? Y donde se van a formar rótulas plásticas. Ahora, y eso es, digámoslo así, desde el punto de vista conceptual, justamente funciona de esa manera, ¿no es cierto? Ganamos de esa forma. Pero evidentemente, no va a ser lo mismo, ¿sí? Cuando yo aquí, digamos, tenga 5 metros, 5 metros, 5 metros. Entonces, una viga, miren, que tiene que vencer una luz de 5 metros respecto de 750, obviamente es mucho más manejable, ¿no es cierto? Uno, como ingeniero estructural, se siente mucho más tranquilo cuando estas luces están dentro de este orden. Claro, incrementa una columna, que a la larga son costos y todo lo demás, pero ustedes van a tener un mejor comportamiento, ¿sí? Obviamente con una mayor cantidad de elementos, ¿sí? Respecto a menor cantidad de elementos, ¿sí? Mayor estabilidad, mayor seguridad, que pensando en términos generales es bastante lógico también, pues, ¿sí? Es bastante lógico también. Entonces, de esa forma, ¿sí? Se logra que este ERR, pues en realidad sea mayor que 1, ¿sí? Sea mayor que 1. Entonces hay que proporcionar una mayor cantidad de sección que pueden rotularse, ¿sí? Estamos. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Entonces, miren, de esa forma nosotros determinamos el valor de R. Recuerden que R era igual a la multiplicación de estos tres factores, ¿sí? Y se calcula el valor de R. Claro, la determinación es un tanto, no es simple, pues, ¿no es cierto? No es un cálculo simple, ¿sí? Se podría plantear un procedimiento y algunos procedimientos no lineales para la determinación de los parámetros para determinar los valores de R. Entonces, miren, es importante siempre tener claro esta parte. Sí, yo digo en la norma lo ven tan simple, lo definen tan simple, pero en realidad no es tan simple. Sí, en realidad no es tan simple, requiere un análisis previo y sobre todo tener el entendimiento de cómo funciona, ¿no es cierto? Sí, de cómo es el cálculo. Habíamos dicho que los valores que están en la norma pues son valores máximos, ¿sí? Quiere decir que su estructura tiene que cumplir estrictamente los parámetros que habíamos definido, ¿sí? Ductilidad, redundancia y sobre resistencia, estrictamente, ¿sí? Y esto tienen que tenerlo presente a la hora, bueno, cuando nosotros hacemos el análisis sísmico, ¿sí? Estamos en etapa de rigidez, como les había mencionado. Entonces, allí algo ya proporcionamos sobre resistencia, ¿no es cierto? Y ya cuando pasamos al diseño, pues también se acuerdan de todo esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Para lograr que efectivamente se pueda determinar el valor máximo. Porque miren, como es la multiplicación de estos tres factores, si es que estos factores no adquieren los valores correctos, pues no se va a llegar a determinar el valor de 8, digamos, si es que estamos en el sistema más común. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Digamos que se calcula, se hace un estudio y se calcula que R vale 6, como les mostraba el estudio del 80, que R vale 6. Y ustedes hace el análisis lineal con R igual 8, ¿sí? Quiere decir que le está disminuyendo demasiado la acción sísmica. Y puede ser que se nos vaya de las manos la prevención al colapso. Y obviamente ya estaríamos incumpliendo la filosofía de diseño sismo resistente. Eso desde el punto de vista teórico, pero ya luego en la realidad, ¿sí? Miren, puede ser que una estructura, ¿sí? No resista la acción sísmica. Ustedes han visto que en el terremoto de Pedernales muchas estructuras se fueron abajo, por múltiples razones, pero aquí están unas de esas razones también, ¿no es cierto? Sí, quiere decir que
esa estructura estaba trabajando con un R, ¿sí? Mucho menor al máximo establecido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues obviamente la acción sísmica se disminuye demasiado, ¿sí? Viene la acción real, que eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Y ya el edificio no aguanta, pues por más rótulas que tenga, ¿no es cierto? Sí, no va a resistir y el colapso es inminente. Ahora, se ha visto, ¿no es cierto?, estructuras que se han mantenido en pie, ¿sí? Digamos que completamente destruidas. Bueno, eso ya es otra cosa, otro análisis. Destruidas, pero se han mantenido en pie. Y la de al lado, la estructura vecina, pues sí ha colapsado. Entonces, obviamente ya se analiza distintos desempeños, distintos comportamientos, ¿sí? Independientemente de otros parámetros que también en el sismo de Pedernales se pudo evidenciar, ¿sí? Deficiencia en materiales, muchas estructuras sin ningún tipo de análisis técnico, etcétera, etcétera, todo lo que ya se ha hablado respecto a Pedernales, ¿no es cierto? Pero para lo que estamos hablando, pues también sirve el ejemplo. Listo. No sé si hasta ahí alguna pregunta. Bueno, rápidamente vamos a hablar de los espectros inelásticos para terminar esta parte. Sí, los espectros inelásticos que justamente están en función, más bien que se los obtiene a partir de este valor de R que acabamos de definir. ¿Sí? Entonces, miren, tenemos que utilizar espectros inelásticos. ¿Sí? Los mapas de zonificación sísmica, los mapas de zonificación sísmica que provienen de los estudios de peligro sísmico, de la mayor parte de países, ¿sí? Se los realiza para un periodo de retorno por lo general de 475 años para el nivel de desempeño más crítico en las estructuras normales, ¿sí? Entre comillas decimos nosotros que este periodo de retorno corresponde a un sismo muy intenso, ¿sí? Se habla de que es muy alto, ¿sí? Muy alto. Ahora, esto habría que un poco para nuestro caso tomarle con cuidado, ¿no es cierto? Sí, de acuerdo a lo que hemos visto de Pedernales, claro que habría que afinar un poquito más para emitir conclusiones mucho más certeras, sí, pero sí hay una superación del espectro de diseño, hablando del sismo de 475 años como parámetro de diseño, sí. Si hay una superación. Para ciertos casos, recuerden, yo les decía hay que hacer un análisis, no para todos los casos, pero indudablemente, sí, esa acción sí se ha visto superada, ¿no es cierto? Sí se ha visto superada. Ahora, lo que conversábamos, ¿no es cierto?, cuando definíamos peligro sísmico y la sismicidad, ¿sí? ¿Se acuerdan? Se hablaba de que por subducción, ¿sí? Por subducción se tiene eh, aproximadamente cada 22 años, 23 años, ¿sí? La ocurrencia de un evento de características importantes, ¿sí? Y aquí recuerden la definición de periodo de retorno. En realidad, 475 años es bastante tiempo, ¿sí? Para que vuelva a ocurrir el evento de diseño o sea alcanzado o superado, decíamos, ¿no es cierto? Pero luego, analizando la sismicidad, tenemos nosotros que cada 20 años sí ocurre un evento importante y que en ciertos casos hasta puede superar este nivel, ¿sí? Entonces, no sé, en la norma nueva que se supone se está haciendo, no sé cómo se mantenga, cómo se maneja este parámetro, pero sí hay que tomarlo en cuenta, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, ¿qué dice la teoría de la definición de espectros inelásticos? Hablamos de que este evento es muy intenso. Claro, si nos remitimos exclusivamente a la definición de periodo de retorno, ¿sí? 475 años es bastante, ¿sí? Entonces, miren, diseñar las estructuras, ¿sí? Para que soporten estos sismos sin ningún daño, resulta ser muy costoso, ¿cierto? ¿Sí? Imagínense una estructura, ya sería una estructura antisísmica, ¿no? Sí, de grandes características
que en realidad ocurre el sismo, este sismo, hablando del de 475 años, y, y, y no le ocurre nada, no sufre ningún daño, ¿sí? Y también hay que tomar en cuenta el hecho, nuevamente, yo siempre digo esto, hay que tomarlo un poco con cuidado, pero la definición y la teoría es esto, ¿no es cierto? Sí, tomando en cuenta de que este sismo, ¿sí?, tiene muy poca frecuencia de ocurrencia. La probabilidad de que ocurra en realidad es bastante baja. Hablamos del 10%, ¿sí? Decimos que en 50 años de vida útil de la estructura, miren, el 90% de probabilidades es de que no ocurra y solo el 10% de que ocurra, según la definición, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, se habla de que en toda la vida útil de una estructura, en 50 años, es muy probable que nunca ocurra este evento, ¿sí? Nunca ocurre este evento. Sí ha pasado, obviamente. Miren, hay estructuras en Quito diseñadas de hace muchos años. Sí, hablamos de los años 60, de los años 70, sí, que prácticamente ya han cumplido su vida útil. Y son edificios que ustedes los miran y están ahí en pie, ¿no es cierto? Nunca les ha pasado nada, ¿sí? Evidentemente no ha ocurrido este evento para la ciudad de Quito, ¿no es cierto? El evento de 475 años. ¿Sí? Si bien es cierto, se habla de que con normativas actuales posiblemente esos edificios necesiten reforzamiento, pero, porque claro, conforme van pasando los años, pues las normativas van actualizándose y van siendo mucho más exigentes, ¿no es cierto? Pero de ahí que esos edificios tengan daño o que presenten vulnerabilidad, no es cierto. Sí, han hecho algunos estudios, compañeros de ustedes, de edificios construidos hace muchos años, tendientes a determinar la vulnerabilidad, el riesgo sísmico, ¿sí? Y se han encontrado con sorpresas. Sí es verdad que no cumplen a veces ciertos parámetros de normativas actuales, pero en cambio, miren, se han encontrado resistencias elevadísimas de hormigones de las secciones, ¿no es cierto? Sí, posiblemente con la normativa actual no cumple parámetros de resistencia, parámetros de diseño de armaduras, que las mínimas, que la separación de estribos y tantas cosas, ¿sí? Pero las estructuras no tienen ninguna patología, no tienen ningún problema. Muchas veces patologías externas, no tanto estructurales, sino a veces por falta de mantenimiento y todo lo demás, ¿sí? Entonces, miren, ese es se podría decir, uno de los principios justamente de la definición de los espectros inelásticos, ¿sí? Primero, que el nivel es muy intenso, ¿sí? Que la probabilidad de ocurrencia en realidad es muy bajo. Y sobre todo el hecho de que diseñar una estructura para un nivel de movimiento tan alto, ¿sí?, sin ningún daño resulta muy costoso, considerando que tal vez nunca ocurre el evento. Aunque yo diría que para la costa sí hay que analizar, sí hay que analizar mucho más, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, miren, las estructuras, ¿sí?, deben diseñarse para que trabajen en el rango no lineal, ¿sí? Las estructuras se diseñan para que trabajen en el rango no lineal, ¿sí? De esta forma, van a poder disipar una mayor cantidad de energía, por lo que se espera daño, ¿sí? Pero no hasta el colapso. Entonces, miren, ahí viene lo que hablábamos nosotros respecto a la filosofía de diseño sismo resistente, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a diseñar las estructuras para que éstas se dañen. De esa forma van a disipar la energía del sismo. Entonces, no existe un análisis sísmico, un diseño sísmico, ¿sí?, para que estructuras que resistan sismos muy intensos, sismos definidos como de diseño sin ningún daño. No hay tal, ¿no es cierto? Eso no es procedente, ¿sí? Entonces, van a resistir sismos con daños, van a ingresar en el rango no lineal, pero no van a colapsar, de lo que habíamos hablado ya en la filosofía de diseño sismo resistente. Entonces, en función de esto, se establece la necesidad de introducir el concepto de espectro inelástico, ¿sí? Hablamos de un espectro que sirve para que la estructura incursione en el rango inelástico, por eso el nombre, espectro inelástico, para que la estructura incursione en el rango inelástico o en el rango no lineal, ¿sí?
Entonces, para eso, nosotros necesitamos la determinación del factor de fuerzas sísmicas R, que acabamos de hablar, ¿cierto? En función de este parámetro, ¿sí? Se realiza la reducción de las fuerzas sísmicas, ¿sí? Se realiza la reducción de las fuerzas sísmicas. Bien, ¿sí? Entonces tengo el espectro en color azul, que sería el espectro elástico, calculado con el procedimiento que hemos ya visto, según la norma. Incluso esto de un estudio de peligro sísmico puede ser calculado según las curvas de peligro sísmico, de lo que fuera el espectro color azul, ¿sí? Que correspondería al elástico. Ahora, no vamos a hacer el análisis y diseño con esto, ¿sí? Es muy alto, ¿no es cierto? Es muy intenso. Nunca posiblemente ocurra, ¿sí? Y diseñar las estructuras para este evento, pues en realidad es muy costoso, ¿no es cierto? No podemos permitirnos eso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Introducimos la definición de espectro inelástico, que es el color rojo, es decir, vamos a reducir la acción sísmica, ¿sí? ¿Para qué? Vamos a hacer el análisis y el diseño con este, ¿no es cierto? El rojo, sobre todo el diseño, con el rojo. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? En teoría, decimos, puede ocurrir el azul, ¿sí? Puede ocurrir el azul. Entonces, ¿qué va a pasar? La estructura no tiene capacidad porque está diseñado para un nivel menor. Y como no tiene capacidad, pues se va a dañar, ¿cierto? Y eso es justamente lo que nosotros estamos buscando, ¿sí? Como no tiene capacidad, se va a dañar y eso es lo que estamos buscando. Es decir, que incursione en el rango no lineal, ¿sí? ¿Cuánto se reduce? Aquí está, miren, la aceleración espectral dividido para R. Se incluye también el phi P, phi E, que corresponden a los factores de irregularidad en planta y en elevación, pero en realidad no influyen demasiado, ¿cierto? Sí, el que influye es R. Entonces, si nosotros recordamos la tabla y decimos que R para los sistemas mayormente utilizados, R vale 8. Entonces, miren, de acá le bajamos 8 veces acá, al rojo. 8 veces es bastante, ¿no es cierto? Sí, es bastante. Entonces, aquí es donde nuevamente les insisto el hecho de que puedo estar reduciendo demasiado y no se puede controlar el colapso. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, miren, nosotros siempre vamos a trabajar con el rojo. ¿Sí? Nuevamente repito, como yo hago el análisis y sobre todo el diseño con el rojo, digamos que se presente el azul, la estructura no tiene capacidad y se va a dañar. Incursiona en el rango no lineal. ¿Sí? R reduce las fuerzas sísmicas de diseño y esto es permitido siempre que las estructuras se diseñen para desarrollar un mecanismo de falla previsible. Esto es importante. Como les digo, incursión en el rango no lineal, la estructura se va a dañar. Sí, se va a dañar. ¿Sí? Pero no tiene que dañarse desordenadamente, pues no tiene que dañarse por donde más pueda, ¿no es cierto? Tiene que desarrollar un mecanismo de falla previsible. ¿Sí? Un mecanismo de falla previsible. La estructura tiene que tener, ¿sí? Adecuada ductilidad, donde el daño se concentre en secciones que pueden actuar, que van a funcionar como rótulas plásticas. Sí, eso es lo que falta aquí. Sí, miren, adecuada ductilidad, donde el daño se concentre en secciones especialmente diseñadas para trabajar o funcionar como rótulas plásticas. Entonces, esto ya es diseño también, ¿no es cierto? Sí, miren, una vez que nosotros tenemos en rigideces el cumplimiento del análisis sísmico, en la etapa de diseño, yo tengo que realizar el diseño de las secciones, ¿no es cierto? Donde yo requiero que la estructura se dañe, ¿sí? Entonces ahí hablamos nosotros que el daño tiene que concentrarse cerca a las conexiones en los elementos horizontales, únicamente en los elementos horizontales en primera instancia y finalmente en los elementos verticales, ¿sí?
Entonces, para esto nosotros tenemos otros parámetros de diseño o parámetros de diseño los cuales van a hacer que efectivamente esto se dé, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces tenemos un armado de refuerzo, ¿sí? Sobre todo refuerzo acortante, para generar una concentración de esfuerzos, ¿sí? Entonces vamos a armar una sección bastante rígida. Ustedes saben lo que ocurre con una zona con mucha resistencia, con mucha rigidez. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues ahí se va a dar una concentración de esfuerzos. Y ahí es donde tiene que dañarse. Como le digo, justamente cerca a las conexiones, primero en los elementos horizontales. Entonces, para garantizar de que se presente esta concentración de esfuerzos y estos daños, ¿sí? Primero en elementos horizontales, miren un concepto tan simple como plantear un diseño donde la columna sea más fuerte que la viga, hace que justamente, ¿sí? Estas secciones se concentren primero en los elementos horizontales. Y ahí vienen conceptos de armado, ¿no es cierto? ¿Sí? Sobre todo cuando nosotros trabajamos con secciones mínimas, que es lo que siempre se hace o lo que siempre se trata de hacer. Es decir, nosotros resolvemos el problema con rigideces, es decir, con secciones, y luego pues pasamos al diseño y se trabaja con armaduras y cuantías mínimas. ¿Sí? Entonces, de esa forma es como se realiza la configuración del mecanismo de falla previsible. Estamos. No sé si tienen alguna pregunta o duda adicional. ¿Estamos claros, jóvenes? Sí, ingeniero. Disculpe una pregunta. Dígame. Y una vez observado todo lo que usted nos ha explicado, bueno, yo he escuchado que hoy por hoy los diseños se están haciendo más por pushover, por análisis de desempeño que el tradicional. ¿Es verdad o es mentira eso, Inge? Disculpe. No tanto, verán, ya vamos a ver eso. Algo vimos con ustedes en estructuras. Justamente ya les voy a presentar eso, me parece, en la siguiente parte. Sí, el requisito mínimo, sí, ya hablamos del desempeño profesional, sí, para usted realizar un análisis sísmico, luego hacer planos y luego mandar a construir. Estructuras hablamos de envergadura media, sí, se hace procedimientos lineales y la normativa, nuestra norma está justamente hecha para realizar el análisis lineal. Sí, eso es lo que se tiene que hacer. El análisis no lineal, hablamos del estático no lineal, del dinámico no lineal, del análisis incremental, son procedimientos complementarios, ¿sí? Donde se va a determinar justamente el desempeño, porque en el análisis lineal no se puede saber el desempeño, en realidad eso está en función del código nada más, ¿sí? Con el no lineal, usted puede saber el desempeño, determinar una curva de desempeño, pero en realidad esto no es una exigencia, ¿sí? Para que usted pueda desarrollar un proyecto, pueda construir, hablando de nuestro país. Y yo les diría que en ningún país del mundo es una exigencia hacer un no lineal, sino el lineal. Con eso se puede construir tranquilamente. Pero hablamos de estructuras de envergadura media, diría yo, ¿no es cierto? Porque obviamente si es que usted va a enfrentarse a un proyecto, digamos, un edificio de los que se están haciendo aquí en Quito, ¿sí? Hablamos de edificios ya de 25 o 30 pisos. Es muy probable que, aparte del análisis lineal, pues habrá que chequear cómo se desempeña, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Y sobre todo, miren, esto es otra, diría yo, una debilidad de nuestra norma, el hecho de ya estamos hablando con ustedes, ¿sí? Únicamente se da el procedimiento, ¿sí? Del análisis lineal para el caso de las estructuras normales con el sismo de 475 años. Pero en cambio la filosofía dice que hay que chequear el desempeño para el sismo frecuente y el sismo ocasional, lo que hemos hablado de filosofía. Y no tenemos ninguna metodología para verificar ese desempeño. ¿Sí? Entonces, claro, es simple establecer el desempeño, sí, y también verificar ese desempeño también es simple, pero se requiere procedimientos no lineales, porque ¿cómo yo chequeo el daño? ¿Sí?
Entonces, como que ahí, en realidad, la norma se concentra solo en el nivel más crítico, hablando del sismo de 475 años, ¿sí? Y lo otro, pues en realidad, si bien está expresada y que, ojo, es de estricto cumplimiento, pero no se da las facilidades para la verificación, ¿sí? No, yo estoy haciendo, pero lamentablemente ese joven no se ha desaparecido. Un tema de titulación donde nosotros planteamos, ¿sí? Miren, parámetros para poder verificar la filosofía de diseño sismo resistente mediante procedimientos lineales nada más. Entonces, miren, aquí hablamos, ya vamos a hablar un poco más de eso. Aquí hablamos, miren, decimos que la deriva tiene que ser del 2%, pero eso hablamos para el sismo de 475 años, ¿sí? Como un ejemplo nada más. Ahora, ¿sí? Para saber el desempeño, decir, del sismo frecuente, decimos que no debe haber ningún daño. ¿Qué deriva tiene que tener en un análisis lineal? Eso no está especificado en ningún lado, ¿sí? Igual, si hablamos del sismo ocasional, decimos que la estructura va a trabajar en el límite de su capacidad resistente elástica. Pero digámoslo así, desde el punto de vista lineal, ¿qué deriva de piso significa estar dentro de ese rango? ¿Sí? Sería una aproximación. Algo es algo, ¿no es cierto? Pero en realidad no existe. Y la única forma de determinarlo sería con procedimientos no lineales. ¿Sí? Y ahí a veces, bueno, en las investigaciones que se ha hecho, sí, a veces no coinciden, ¿no es cierto? Miren, puede una estructura tener un buen desempeño, es decir, cumplir la deriva de piso para los 475 años, pero no cumple esa misma estructura para el sismo frecuente y el sismo ocasional. Entonces hay que incrementarlo, ¿no es cierto? Sí, hay que darle mayor rigidez, mayores secciones, para que cumpla. ¿Y qué hace esto? Pues en realidad hace que las estructuras vayan mejorando su desempeño, pero también subiendo su costo. Y créanme que nadie verifica el desempeño para los primeros niveles. ¿Sí? Bueno, ya vamos a hablar ahorita, a continuación, en la segunda parte, algo de esto, para que tengan claro lo que se tiene que hacer y cómo se tiene que hacer, por lo menos de lo que tenemos la normativa nuestra, la NEC 15. Y como les digo, pues no es solo de nuestra norma, pues en realidad esto es a nivel mundial. Y los estudios no lineales, pues suelen ser complementarios. Y para proyectos o estructuras con envergaduras superiores. Para envergaduras medias yo diría que es más que suficiente y así es como se maneja en nuestro país, pues, procedimientos lineales, que ya vamos a ver a continuación. ¿Estamos? No sé si tienen alguna otra duda o pregunta adicional. Hola, ¿están ahí? No, otra pregunta todavía no. Bueno, jóvenes, descansemos unos 5 minutos y nos conectamos a la segunda parte. ¿Estamos? Sí, gracias. Gracias, Inge.